Adir es una chica de secundaria. Esta chica de secundaria es considerada una mala estudiante. Adir ha tenido muchos problemas, no solamente en matemáticas, en química, en inglés y en otras materias. Ella cree que ya no basta con hacer más esfuerzo. Ahora considera que no es lo suficientemente inteligente. Pero además, igual que Adir, el 50% de los estudiantes en México de 15 años consideran que la inteligencia es algo que no se puede cambiar. Los invito a que pensemos en un joven de universidad, y miren que aquí hay muchísimos. ¿Cuántos años llevamos aprendiendo en la escuela? ¿En promedio en México? ¿En toda su historia académica? ¿15 más o menos? ¿Sí? Bien. Si hemos llevado más de 15 años aprendiendo en la escuela, ¿quién me puede decir qué significa aprender? Ok, no se preocupen, por ahí ya hay una persona. Ahora, ¿quién me puede decir cómo aprendemos? Muy bien, una persona. Ok, dos. Gracias. ¿No les parece que pasamos mucho tiempo aprendiendo, pero sabemos muy poco respecto a cómo aprendemos? Bien, el día de hoy voy a platicarles respecto a unas ideas básicas sobre cómo aprendemos. Mi nombre es Diana Rubio, soy neurocientífica, tengo experiencia en educación, con jóvenes principalmente, y voy a compartir con ustedes no solamente ideas sobre cómo aprendemos, sino las mejores estrategias basadas en evidencia para aprender mejor y apoyar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como Adir. Voy a compartir con ustedes 3 procesos básicos de cómo aprendemos. Y es que todos tenemos la capacidad de aprender, y aprender sucede en el cerebro. Cuando aprendemos, nuestro cerebro cambia. Y esto se debe a la propiedad de plasticidad que tenemos. Pero además esa propiedad nos permite aprender no solamente en la escuela, en la vida diaria y durante toda la vida. Ahora, voy a resumir el proceso de aprendizaje en 3 procesos. Me van a disculpar todos los que sean especialistas en neurobiología, psicología cognitiva y educativa, porque voy a reducir un proceso que es muy complejo en 3 procesos. Esos 3 procesos son la atención, la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, la maestra, imagínense 5º año, un montón de chamacos, y mientras la maestra revisaba cosas en el escritorio, recuerdo que la maestra siempre decía, guarden silencio, pongan atención. Y nadie hacía nada. En una ocasión se levanta y pega en el escritorio y dice, chicos, chamacos, guarden silencio y pongan atención. Bueno, ante eso yo no sabía qué quería decir, lo único que hacía era seguir lo que hacían los demás. Cerraba la boca y perfilaba mi cuerpo hacia donde estaba la maestra, que usualmente era el pizarrón, y me quedaba así mientras ella se volteaba a seguir escribiendo en el pizarrón. Después de eso yo me sentía en la libertad de regresar a platicar con mis amigas o hacer cualquier otra cosa. Entonces, cuando hablamos de que la atención es fundamental para aprender, pocas veces nos hablan de qué es la atención. Y menos nos hablan sobre lo que se espera de nosotros respecto a la atención. La atención es un mecanismo que nos permite filtrar la información del exterior, llevarla a la memoria de corto plazo para poder actualizar lo que sucede. Pero además es una capacidad que no podemos tener control de ella al 100%. Y es que si ahora mismo hubiera un ruido muy estruendoso, robaría la atención de todos ustedes. O si hubiera un olor que alcanzan a percibir y les recuerda algo, pues simplemente pierden la atención. Bien, este mecanismo que nos permite ir actualizando la información para hacernos conscientes de lo que sucede, también requiere esfuerzo. Este esfuerzo no solamente involucra movernos hacia la fuente de información de lo nuevo que queremos aprender, sino que también involucra dejar todos los distractores, y entre ellos, sí, los celulares. Pero además involucra inhibir aquellos pensamientos que de repente atrapan nuestra mente. Vamos a ir a la fiesta, ya podemos salir a comer, ¿no? Ya está por terminar esto. Entonces ven que es un esfuerzo el que tenemos que hacer.
Ahora, por eso es que la atención no puede durar tanto, porque requerimos esfuerzo. Pero ustedes y yo sabemos que para aprender matemáticas, y que Adir pudiera aprender matemáticas, no es suficiente con poner atención. El siguiente proceso del que les voy a hablar es la memoria de corto plazo. Una vez que ponemos atención, todos nuestros sentidos están, tenemos la voluntad, la disponibilidad de atender e inhibir pensamientos, entonces esa información pasa a la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo es un espacio en la mente que integra la información que está entrando con los conocimientos que ya tenemos. Eso nos permite no solamente retener la información, nos permite manejarla y codificarla. ¿Eso qué implica para nosotros y que los estudiantes o las estudiantes puedan aprender mejor? Implica más esfuerzo. Y además utilizar otras herramientas u otros procesos cognitivos, ¿como cuáles? Entra la nueva información y ahora lo que se espera es que quien está interesado en aprender o quiere aprender algo nuevo pueda manipular esa información. ¿Cómo la manipulamos? Con otras estrategias cognitivas, clasificando la información, comparándola, jerarquizándola, aplicándola, usándola. Es decir, tienen que generar algo nuevo con esa nueva información. Si no, la información se nos va a olvidar. La memoria de corto plazo, además, tiene dos características fundamentales. Una es limitada en el tiempo. Levante la mano. ¿Quién recuerda el nombre de la niña a la que me refería al inicio? Muy bien, gracias. Los demás no se preocupen, porque justo si la información entra a nuestra memoria de corto plazo y no se hace nada con ella, se olvida en muy poquito tiempo, en segundos o en minutos. Entonces no basta con llegar a un aula y poner atención, hay que hacer algo con la información que está ingresando. Otra característica que tiene como limitante la memoria de trabajo es la carga cognitiva. ¿Alguna vez ustedes han sentido dificultad para aprender alguna materia? ¿Sí? Y sienten esa frustración, ese enojo, dicen, no, yo ya no le sigo, esto no fluye, ya me bloqueé. Entonces, eso se explica por la teoría de la carga cognitiva. Y es que vayamos a hacer este ejercicio. Les pido que ahora mismo respondan las siguientes preguntas. ¿Cuánto es 9 por 25? Dividan 987 por 622. Ahora díganme la fórmula de la densidad. Ahora vamos al primer resultado. ¿Lo tienen? Pues no, porque la memoria de corto plazo justo tiene esa limitante. Si ponemos demasiados elementos, se satura y pierde la información muy rápidamente. Entonces, cuando estamos estudiando, lo que tenemos que identificar es que no estemos saturados. Y si llegamos a estar saturados, vale mucho la pena una pausa. Seguramente cuando ustedes han intentado aprender algo nuevo, se han equivocado. Y es que en muchas ocasiones en el aula, sobre todo en educación básica, es muy común que los maestros nos tachen cosas, buscan el error, tienen desconfianza en nosotros. Y aquí algo muy importante es que cuando nosotros queremos ir más allá y empujarnos a conocer algo nuevo, es altamente probable que nos equivoquemos. Pero hay de errores a errores. Hay algunos errores que son deseables. Aquellos errores donde me doy cuenta del error y digo, claro, ya lo entendí, me queda ahora claro. Esos errores son deseables. También hay errores que de una manera no intencionada y por el hecho de ser humanos también cometemos. Y son errores de descuido. Y hay ocasiones que seguramente también les han pasado, que ya estamos de hueva, estamos de flojera, estamos cansados o tenemos sueño simplemente y resulta que algo que usualmente hago bien, no lo hago tan bien por descuido. Y ahí también vale la pena ser más persistentes, más tenaces o, si es el caso y están cansados, vale la pena otra pausa, porque identifiquen que se requiere todavía más esfuerzo cognitivo. Muy bien, una vez que la información entra, que hacemos conexiones de la nueva información con la información que está almacenada, lo que sucede es que se codifica y una vez codificada la información ahí en la memoria de corto plazo,
pasa y activa el sistema de largo plazo, la memoria de largo plazo, aquella memoria que nos permite ahora sí guardar la información, almacenarla, pero no solamente eso, poderla recuperar. La diferencia entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo es que la memoria de largo plazo es ilimitada. A ustedes, a los jóvenes de las nuevas generaciones, les piden que sean creativos, que solucionen problemas, que hagan innovación. Entre más conceptos aprendan y hagan este ejercicio de atender, de conectar, de manipular la información y de tenerla en la memoria de largo plazo, va a ser más fácil y va a ser más compleja la solución que ustedes den, o va a ser más fácil crear o innovar. La memoria de largo plazo tiene además un componente importante. Es muy normal que en las aulas nos enseñen a aprender cosas, pero pocas veces nos enseñan a recuperarla. Y es que cuando aprendemos algo suceden dos cosas básicas. A veces cuando la queremos recuperar, no la recordamos, nos cuesta trabajo, está ahí, pero nos cuesta trabajo recuperarla, o simplemente no la aprendimos. Si no la aprendimos, regresamos al paso 2. Y si la aprendimos y entonces nos está costando trabajo recuperarla, lo que podemos hacer, y funciona por evidencias científicas, es que distribuyamos el tiempo que vamos a invertir en aprender o en pasar un examen. Que no lo hagamos un día antes, 6 horas, estudiando para pasar el examen, porque eso lo único que va a suceder es que vamos a activar la memoria a corto plazo, vamos a pasar el examen y después de eso vamos a olvidar todo. Y además no hubo comprensión. Cuando nosotros recordamos algo, lo podemos recordar sí revisando las notas, pero otra vez, se necesita más esfuerzo para que no solamente leamos las notas, sino tratemos de hacer el ejercicio de recordar, de aplicarlo sin observar las notas, de explicarlo a alguien más. Y cuando lo explicamos a alguien más, seguramente nos damos cuenta en qué nos equivocamos, pues nos regresamos al paso 2. ¿Qué olvidamos? Nos regresamos al paso 2. Y si no, cuando nosotros recuperamos la información más fácil, queda almacenada en la memoria, y el hecho de que se almacene en la memoria implica que va a ser más fácil conectar nueva información de diferentes áreas más fácilmente. ¿Recuerdan a Adir, la chica de secundaria? Bien, Adir terminó la secundaria, ingresó a la preparatoria y yo fui su maestra. Cuando llegó Adir y yo le pregunté qué carrera iba a elegir, ella me dijo: maestra, yo no soy buena para esto de la escuela no se me da, lo más probable es que si termino el bachillerato, elija cualquier otra carrera, pero que no tenga nada que ver con matemáticas, ni ciencia, ni tecnología. Le dije: bueno, está bien. Después de esa conversación, reflexioné un poco sobre la implicación que tiene solamente atender contenidos en el aula y no enseñar qué significa aprender, cómo aprendemos y dar estrategias de acompañamiento para aprender mejor. Eso me llevó a pensar que en el aula los chicos no solamente pasan el examen. Lo que sucede en el aula afecta la toma de decisiones vocacionales, y elegir una profesión, ustedes y yo sabemos que tiene un efecto en el resto de nuestras vidas. Eso me motivó a crear un programa a través del cual le enseño a mis estudiantes qué es el aprendizaje, les enseño estos procesos de los que hablamos y además pruebo con ellos estrategias con evidencia científica para que aprendan mejor. Estoy convencida y mi idea es que si enseñamos estos procesos a los estudiantes, pueden desbloquear su potencial, identificar que pueden aprender prácticamente cualquier cosa, por supuesto que con diferente grado de esfuerzo y con diferente nivel de profundidad, pero les quiero comentar que Adir está en la universidad y además está en una carrera de ciencias de datos. Ese es el impacto que podemos tener con estos programas. Yo las invito a que descubran más cómo aprendemos, cuáles son las mejores estrategias para que pongamos foco y hagamos esfuerzos intencionados para aprender mejor, que eso desbloquee su potencial, les dé más confianza y cambie su autoconcepto, y que las y los jóvenes a los que atendemos, las y los docentes,
puedan desbloquear su potencial, pueden elegir cualquier carrera que ellos deseen. Esta invitación es para todos los docentes que acompañemos mejor, que tengamos el deseo genuino de que las y los estudiantes estudien. Adir, al final del semestre en el que yo le di clases, me dejó la siguiente nota que quiero leerles. Maestra, muchas gracias. Ahora siento que tengo más oportunidades de que me salgan mejor las cosas. Siento que ya entiendo todo mejor y eso es lo mejor del mundo. El poder entender algo y darme cuenta de que no es difícil. Si nos involucramos con este tipo de programas, estoy segura que podemos hacer un futuro más prometedor y brillante para todas y todos los estudiantes. Muchas gracias.